Bueno, un gusto saludarles y darles la bienvenida a este nuevo programa y nuevo invitado en el canal Gobernanza Ciudadana Digital. Es un gusto compartir con ustedes y hoy tenemos de invitado a un amigo y a un experto en consultor, especialista en el tema de la comunicación política. Peter Alberto Beren es en asuntos públicos, es un relacionista público, gubernamental y comunicación política, ayuda a sus clientes a lidiar sobre todo con los temas de la comunicación política, a reforzar su reputación pública. Ha trabajado con diferentes organizaciones internacionales como GIZ, Fundación Konrad Adenauer, Bundestag alemán, y bueno, un sinnúmero de organizaciones. Peter ha tenido la gran fortuna de estar compartiendo en diferentes áreas, sobre todo de Europa y América Latina, concretamente entre Alemania y América Latina. Ha tenido también su experiencia en trabajar como asesor senior, y es lo que actualmente realiza para la consultora como Berlin Global Advisor. Berens ha vivido en 6 países hispanohablantes, en diferentes áreas, ha tenido la oportunidad de trabajar, sobre todo de construir esa experiencia que él bien maneja y que hoy nos estará conversando y que estaremos hablando. Peter, bienvenido. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Igualmente, el gusto es mío. Peter, hoy más que nunca los conflictos armados no se ganan solo con misiles, hay sino discursos. Creo que el discurso entra hoy tiene un papel importante en todo lo que se está haciendo actualmente en temas geopolíticos. Cada potencia construye sus propios relatos para justificar las acciones, movilizar el apoyo y sobre todo deslegitimar al adversario. ¿Quién está ganando hoy la guerra de la narrativa global? Em, yo diría que para empezar, tenemos que ver si la definición de guerra como tal aplica en el caso de lo que estamos hablando de las narrativas. ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos centrales que acá no aplican. No tenemos bandos claramente delimitados en esta pugna, que yo llamaría así más bien, o disputa de narrativas. No tenemos un territorio por el cual estén luchando. Y sobre todo no hay una organización y control central, no hay generales, no hay comandos centrales, nadie está decidiendo qué tropas se van a qué frente, hablando figurativamente, con lo cual yo más bien hablaría de pugna. ¿Por qué? También porque estamos ante un panorama en el que estas narrativas no se construyen de forma organizada, sino que se generan. Y sí, lo que sí que podemos decir, no sé si habrá un ganador, pero lo que sí que sabemos es que hay una narrativa que está bajo presión. Una narrativa que ha estado dominando, o ha sido la dominante hasta hace unos aproximadamente 10 años, que para efectos de esta discusión, pues llamaremos la narrativa clásica occidental liberal, eh, que es la que está a la defensiva. Y es la narrativa que se originó a partir de la Guerra Fría o del final de la Guerra Fría, un poco bajo el axioma de Francis Fukuyama que decía, ¿no?, que hablaba del fin de la historia en el momento en que dejan de haber dos grandes narrativas rivalizando, la del bloque comunista y la del bloque occidental, y queda nomás una, que es justamente la, digamos, tradicional occidental liberal, pero que, como digo, ya está entrando en una fase de estar a la defensiva y de estar justificando su existencia, ¿no? ¿Qué hace que una narrativa sea efectiva en el tablero geopolítico? Sobre todo escuchándote y entendiendo de que esa narrativa, pues en ocasiones, pues termina siendo realmente para nada. Es la pregunta muy interesante porque toca la pregunta de cómo se genera una narrativa, de cómo se refuerza una narrativa, también dentro de
un contexto multipolar actual de distintas potencias a nivel mundial. Creo que lo primero que hay que tener cuidado, lo que hay que tener cuidado es de no identificar narrativas con potencias específicas. Ujú, ¿Por qué? Por lo dicho, tenemos solamente un caso en el que una narrativa ha sido centralmente planificada, organizada, desarrollada, que es el caso chino. Diría que hay que tener cuidado es un panorama bastante más fluido, bastante más volátil. Voy a dar dos ejemplos de narrativas para ilustrar un poco lo que estoy diciendo. Ya mencioné la tradicional occidental liberal, mencioné la china. Tenemos una narrativa, por ejemplo, que se generó alrededor o en los albores de la crisis económica del 2008, que en lo político, digamos que persigue una retórica disruptiva, a ratos incluso autoritaria, y en lo social reaccionaria, etnonacionalista, se podría decir incluso, y que muchos llaman narrativa del populismo de derechas. Y cuando nos fijamos un poco quién está llevando adelante esta narrativa, vemos que son actores muy diversos, algunos incluso desde un punto de vista político, bueno, tienen posiciones absolutamente antitéticas, o sea, están enemistadas políticamente, pero persiguen un mismo objetivo. Ahí están, sí, los movimientos populistas de un primer ministro Orbán en Hungría, de un Nigel Farage en Gran Bretaña, digamos, el arquitecto del Brexit, por lo menos el arquitecto intelectual. Tenemos gran parte de lo que es el movimiento MAGA de Donald Trump en Estados Unidos, pero también tenemos a un Putin que no comparte muchas de las propuestas políticas, por ejemplo, del movimiento MAGA, pero sí persigue un interés de debilitar Occidente y debilitar, digamos, la narrativa tradicional occidental liberal y por tanto se suma a esa narrativa. No porque coincida en todos sus preceptos, pero sí porque persigue el mismo objetivo. Y esta narrativa ya se ha instalado, ya es establecida hasta cierto punto. Te voy a nombrar otro ejemplo de una narrativa, digamos, mucho más coyuntural y en donde incluso la alianza de los portavoces o actores que llevan adelante esta, esta narrativa es incluso aún más inverosímil. Es la narrativa que se ha dado en torno a el conflicto al Oriente Próximo, en el Oriente Próximo desde hace 2 años. Una narrativa que se podría denominar o que se denomina ella misma poscolonialista, con una agenda de emancipatoria, digamos, de emancipación, y tenemos una conjunción de actores absolutamente inverosímil porque tenemos por un lado, el islamismo político, y por el otro tenemos a círculos allegados a la agenda woke, una escisión, si se quiere, de lo que es la narrativa occidental liberal, que se ha ido extremizando hacia la izquierda y tiene una agenda también de emancipación, y ahí se juntan estos dos, bueno, realmente actores muy distintos, muy diversos, y en donde los actores incluso de esta agenda, llamémosla woke, que muchos de ellos se originan a partir de círculos académicos, élites académicas universitarias, no tienen reparo en hacer uso de tópicos antisemitas que también utilizaron los nazis en su momento. O sea que no sabemos si esta narrativa que de momento existe y de momento estamos viendo se va a mantener, pero es una narrativa que se causó a raíz de una situación específica y está allí.
Y eso es lo, digamos, interesante. Estas narrativas no tienen a alguien que las orquesta, sino que van evolucionando y a medida que también van cambiando, digamos, la constelación de intereses geopolíticos, pueden desaparecer, los actores pueden pasarse de bando, es todo muy volátil y esto es lo que lo hace muy difícil de pronosticar, con la consabida excepción de China, que bueno, que son los únicos que realmente están tratando al menos de planificar centralmente lo que es una narrativa estatal, ¿no? Eso es muy interesante lo que estás comentando, porque en sí a veces queremos darle una figura a la narrativa cuando en realidad no la tiene, sino es simplemente un desarrollo natural de la sociedad. Pero en sí eso me lleva también al tema de cómo se ha convertido la geopolítica en esa multipolaridad, ¿no? También lo que ha hecho ese discurso. ¿Cómo se refleja esta multipolaridad en el terreno de la comunicación política? Digamos que yo tendría que hay que diferenciar entre, por un lado, narrativas que evolucionan a partir del hecho de que hay distintos actores que en un momento dado persiguen un mismo interés o crean que pueden ayudarse mutuamente en pos de un interés. Lo otro es una comunicación política planificada, una comunicación en el sentido de decir, yo estoy persiguiendo un objetivo específico y planearé de forma estratégica mi comunicación con ciertos actores, con ciertos mensajes, etcétera. Dentro de esa estrategia, el poder contribuir a una narrativa, digamos, más amplia puede ser un elemento importante, pero no obligatorio, digamos, no tiene por qué serlo. Puedes sumarte, digamos, a una narrativa si crees que esto te puede ayudar. De hecho, eso es lo que están haciendo muchos actores. Repito, el caso de Rusia para mí es muy interesante porque Putin no originó esa narrativa crítica a la narrativa, digamos, tradicional liberal, pero se sumó rápidamente a ella cuando vio de que le podía sacar provecho y lo está sacando provecho, ¿no? Le está tratando, por lo menos de forma planificada, en ese sentido sí, digamos, propaganda, fake news, etcétera, etcétera, de horadar la legitimación a lo que es el relato y la narrativa tradicional liberal occidental. Fíjate, has hablado de varios países, Estados Unidos, Hungría, has hablado de China, has hablado de Rusia. Dentro de todas esas potencias, ¿cuál crees tú que está influyendo más en el tema de la narrativa y sobre todo en el tema de lo simbólico que puede ser esta narrativa en la sociedad? Yo creo que el único caso en el cual podamos decir de de que un Estado-nación va a tener control e impacto claramente planificado es el caso de China, porque China entendió muy rápidamente y muy tempranamente que el concepto de Internet, espacios digitales, redes sociales, que se basa en la comunicación no controlada, básicamente, es un desafío existencial a su modelo de sociedad, modelo político, modelo económico. Por lo cual han sido muy rápidos en erigir murallas electrónicas. China, hoy en día estamos hablando de un Internet chino y un Internet del resto del mundo. Mm. China entendió muy rápidamente de que la única forma de subsistir como sistema era aislándose del mundo, por lo menos en términos de espacio digital. Todos los demás países, yo creo que no van a tener la capacidad
de poder controlar un mensaje o una narrativa. Van a poder contribuir a ella como lo trata de hacer Rusia, pero tenemos que tener cuidado de no confundir las cosas. Hay muchos analistas geopolíticos que tienden a comparar la situación actual con la situación del último tercio del siglo XIX, cuando las grandes potencias coloniales se repartieron prácticamente el mundo. Y hay una gran diferencia que hoy por hoy estamos hablando de una situación en la que los Estados-nación de lejos perdieron el potencial que tuvieron, sí, hace 150 años aproximadamente, en el último tercio del siglo XIX. Hoy en día los Estados-nación no tienen para nada el mismo poder también de generar una narrativa coherente, compacta, planificada, que la que tuvieron en su momento Gran Bretaña, el Reino Alemán a finales del siglo XIX. ¿Quién crees tú que en América Latina está teniendo ese control de la narrativa política en América Latina? Yo no veo que haya ningún control, yo veo que hay actores en América Latina muy diversos que, digamos, se unen o apoyan un tipo de narrativa u otro. Eh, Ahí tenemos, por ejemplo, sí, algunos actores, especialmente entre ONGs, también en el mundo cultural y académico, que con toda cautela, diría yo, tienden a apoyar la narrativa de la cual hablé antes, digamos, tal llamada woke, por ejemplo. Pero también tenemos a otras. Es interesante constatar que empieza a generarse un tipo de narrativa que podríamos llamar de países medianos emergentes. O sea, mucha gente habla de BRICS, pero creo que no es correcto porque BRICS incluye a China. China es un universo por sí mismo. China está intentando definitivamente influenciar a estos otros países, pero no veo que lo esté consiguiendo. Lo que sí que se constata es que países como Sudáfrica, como Brasil o la India están tendiendo a generar una narrativa propia de potencias medianas emergentes globales. Si eso llega a ser, como digo, una narrativa establecida como la del populismo de derecha o no, ya veremos. Pero podríamos ver que ahí hay algo naciente que quizás a mediano plazo se pueda instalar. Veremos. Sí. Hablabas de que China está utilizando, por ejemplo, las plataformas sociales o las redes sociales, las plataformas tecnológicas. En el caso de Estados Unidos es muy conocido el tema de lo que anteriormente se conocía como Twitter, hoy en día es X, TikTok, Telegram y YouTube son los medios, y Facebook también incluido dentro de todo esto, Instagram son los medios preferidos para transmitir esa narrativa, herramientas de geoestrategia, herramientas de comunicación un poco manipuladas o bastante manipuladas. La censura, la virtualidad y la manipulación es dado por ese algoritmo ya modificado y ya previamente formado de tal manera de que se dé el resultado que ellos esperan. Em, ¿Qué rol juega estas plataformas digitales en el conflicto geopolítico actual? Eh, bueno, el caso más fácil es el más fácil y el más obvio es el de China, ¿no? O sea que China, como digo, claramente entendió que el control sobre plataformas digitales propias era la llave de garantizar la subsistencia como sistema político. Por eso es que muy rápidamente tomaron cartas en el asunto y crearon su propio espacio digital con sus propias plataformas digitales. Eh, Esto en el resto del mundo no se ha dado, con lo cual las plataformas digitales y las empresas que hay detrás tienen obviamente mucha mayor independencia. Es interesante constatar que vemos algunas plataformas digitales que claramente
están identificadas con cierto tipo de narrativa. Tú has mencionado a X o Twitter, podríamos mencionar también a Truth Social, o sea, la red social de Donald Trump, Donald Trump. o fundada por Donald Trump, que, bueno, son lo que antes conocíamos como el órgano oficial de X, el Partido Comunista, el Partido Socialista, porque claramente definen o defienden y representan una agenda específica, una narrativa específica. Eh, pero por otro lado vemos otras plataformas digitales que no lo tienen tan claro. Y es muy curioso, porque mencionaste a Facebook. Recordemos que Facebook fue la más política de las plataformas digitales. Hace 10, 12 años no se concibe una primavera árabe sin Facebook. De no haber Facebook no existía una primavera árabe. Y de hecho Facebook es un poco el sueño hecho realidad en su momento, el sueño mágico, hay que decirlo, hecho realidad, de los chicos de Silicon Valley, que creyeron que con estos vamos a exportar la democracia, etcétera, etcétera. Curiosamente vemos que Facebook hoy por hoy es la más neutral de las plataformas digitales. Ha tratado de retirarse completamente de cualquier tipo de involucramiento político, mensaje político, y es muy, muy cuidadosa en siquiera hacer ver de que pudiera aliarse a algún tipo de narrativa. Y se ofrece simplemente como eso, como plataforma para que se desenvuelvan las narrativas que sean, siempre y cuando, como ellos mismos dicen, respeten ciertos tipos de límites. Veremos hacia dónde va eso. Definitivamente es interesante ver cómo las plataformas digitales se van a sí, desenvolver en un contexto así, pero definitivamente creo que las épocas en las que tenemos dos niveles, tenemos un nivel geopolítico que no tiene por qué coincidir con el nivel de las narrativas. Se superponen. Eso es lo complicado también del tema. Este uso de tecnología, pues, nos muestra que estamos viviendo tal vez en un arte de la guerra de Sun Tzu 2.0, o por llamarlo de una forma, o tal vez una guerra fría 2.0, donde los actores de una u otra forma están descentralizados y sin reglas claras. ¿Te parece que esto podría ser la construcción de una nueva forma de hacer guerra sin tener que ir a las armas? Buena pregunta, porque repito, las guerras presuponen cierto tipo de requisitos que no se están dando en este contexto. No hay bandos claramente definidos, no hay un territorio concreto en disputa, no hay una planificación centralizada de recursos y tropas, etcétera. Y es interesante ver que quien haya intentado hacer pronósticos de cómo se iba a generar el gran, digamos, choque o guerra, o como se quiera llamar, geopolítica, ha acabado errado. Yo recuerdo, por ejemplo, a Samuel Huntington con un libro hace 15, 20 años aproximadamente, el Clash of Civilization, o sea, el choque de civilizaciones, según el cual él decía, pronosticaba que digamos, los grandes conflictos geopolíticos se iban a dar a lo largo de límites, digamos, civilizatorio-culturales. Estamos viendo, nada de eso es cierto. O sea, estamos viendo de que, repito, las alianzas que llevan adelante cierto tipo de narrativas no podían ser más dispares. Eh, Colectivos LGBTQ más, por un lado, uniéndose con Hamas y el yihad islámico. O sea, ¿quién hubiera pensado, ¿no? Entonces, creo que hay que tener una visión mucho más enfocada, no tanto enfocada en los actores, sí, hay que tener en cuenta a los actores, obviamente, pero más en qué es lo que nos quieren contar esas narrativas, hacia dónde apuntan esas narrativas, sobre todo
contra quién apuntan y contra qué apuntan esas narrativas, qué están tratando de horadar, qué están tratando de deslegitimar y cuál es la propuesta, si es que hay alguna, porque no siempre hay alguna, una propuesta de ordenamiento político en el más amplio sentido de la palabra, es lo que están presentando estas narrativas. Vale. Em, Hablábamos de guerra. Desde la invasión a Ucrania hasta las elecciones en Estados Unidos, pasando por el conflicto de Gaza o más que todo hablando de también toda esa problemática con Irán. La narrativa es clave para consolidar ese apoyo interno y externo, ese apoyo internacional de aliados o de no aliados, pero que están indecisos en qué dirección se puede dar el mejor apoyo a esas intenciones de geopolítica que hay por los intereses que sean. ¿Puede una narrativa bien construir y cambiar el curso de una guerra o una elección? No sé si de una guerra, porque para eso justamente se necesitaría un compromiso por parte de los aliados o de aquellos que llevan adelante una narrativa. Y como hemos visto, la lógica de las narrativas no es planificada, sino que se desenvuelve de forma muy espontánea y muy en base a lo que aliados o aquellos portavoces, si se quiere, más que aliados, porque no son aliados, pero aquellos que llevan adelante una narrativa están dispuestos y están queriendo poner en la olla, digamos, como parte propia, que no es nada coordinado, que no es, que en la gran medida, por lo menos, es espontáneo. Ya en términos de elecciones es otra cosa. Eh, y en términos generales yo diría que la historia demuestra que el ser capaz de generar una narrativa de apoyo en una guerra, en unas elecciones, siempre ha existido, siempre la ha habido, con la diferencia de que hoy es mucho más difícil poder generar un mensaje que se mantenga en el tiempo, porque ya uno no tiene el control sobre los medios de comunicación como lo era en el caso, en el pasado. Pero quisiera dar un ejemplo que demuestra cómo, independientemente que se tenga el control o no, uno puede generar una narrativa que puede llegar a la victoria electoral. El caso concreto es Donald Trump con las elecciones pasadas. ¿Qué es lo que logró Donald Trump y por qué? Yo no digo que solamente eso le haya hecho ganar las elecciones, pero el cómo usó la comunicación y la narrativa le ayudó bastante a ganar las elecciones. ¿Por qué? Y esto es simplemente un ejemplo muy puntual, pero que creo que es revelador para entender qué mecánica hay detrás, qué lógica hay detrás. Él utilizó una técnica que también la utilizó Goebbels en el nacionalsocialismo, según la cual vas a repetir una mentira tantas veces que al final la gente cree que es verdad. Eh, y ese fue el caso con el tal llamado fraude electoral del 2021. A diferencia de los, digamos, de los contendientes o de la gente que participaba en esta discusión, digamos, él nunca estuvo interesado en seriamente razonar y debatir y discutir sobre el hecho mismo de si hubo o no hubo fraude electoral. Eso no le interesaba. Es lo que la gente no entendía. Él iba repitiendo una y otra vez fraude electoral, fraude electoral, fraude electoral. La gente pensaba de que lo que quería era debatir sobre... Ni le interesaba debatir el tema. Lo que hacía es repetir ese acto, ese tal supuesto fraude, para eh, poner la atención y para poder explicar lo que había, según él, detrás, que es la intencionalidad, lo que se llama el framing, lo que George Lakoff
en su momento habló del framing, del enmarcar un acto dentro de un contexto, digamos, mucho más amplio. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de que para el espectador, para quien quiera, para quien esté escuchando y viendo a Donald Trump, el hecho mismo del tal supuesto fraude electoral 2021 es como una fotografía, pasa a segundo plano y a primer plano lo que entra es la intencionalidad que supuestamente hay detrás, que es, aquí hay un estado profundo, el Deep State, que lo que está queriendo hacer es sacar a candidatos antisistema, como Donald Trump, que quieren justamente desvelar la supuesta corrupción, la falsedad, etcétera, etcétera, del sistema que está roto, del rotten system, como él decía. Bueno, ¿qué pasa? Hablando pronto y mal, es decir, bueno, yo no sé si habrá habido fraude electoral o no, pero de que lo quisieron hacer, seguro. Entonces lo que pasa a primer plano es la intencionalidad y ya es igual que haya habido, no haya habido fraude electoral, que sea cierto o no sea cierto, digamos, esa presunción. Y eso es algo, el framing, que lo ha entendido muy bien Donald Trump, con tal de justificar cualquier medio, porque el fin es lo suficientemente legítimo y moralmente justificado para poder decir, bueno, todos estos pasos son pasos para liberarnos. Y es una historia muy vieja en el fondo, no es nada nueva, pero es una mecánica y una lógica llevada, en este caso por Donald Trump, de forma muy eficiente para ganar adeptos y apoyos electorales, ¿no? Peter, en tu experiencia, ¿cuándo termina una propaganda y cuándo comienza esa estrategia? Eso creo que es una de las preguntas que muchos nos hacemos, sobre todo la dificultad que hay al momento de interpretar un mensaje, esa narrativa que es en pocas ocasiones clara. ¿Cuándo termina esa propaganda? A ver, hay tres elementos acá. Un elemento es la estrategia comunicacional, que no siempre tiene por qué ser propaganda. La estrategia comunicacional es la forma en la que yo quiero llevar adelante un mensaje. El mensaje en sí no es el problema. O sea, el tema es, o al revés, perdón, el medio no es el problema, la estrategia no es el problema. La pregunta es, ¿qué fuerza tiene ese mensaje? ¿A quién se lo quiero transmitir? ¿Y por qué vía quiero que se transmita? Eso es una estrategia, no es una cuestión que de por sí no es ni mala ni buena, sino que es una forma de llevar adelante y de tratar de que un mensaje llegue a donde tiene que llegar y de que se escuche y se vea. En el momento en que yo tergiverso el mensaje de una forma tal de que conscientemente cuento algo que no es verdad, entonces sí, estamos entrando en el terreno de la propaganda. Ese sería el segundo punto o el segundo aspecto. El tercer aspecto que tú dices, bueno, ¿cómo poder diferenciar? Bueno, aquí yo hago la loa al periodismo, pero al periodismo profesional. ¿Por qué? Porque el periodismo profesional, a mi modo de ver, la definición de quién es periodista y quién no, se ha aguado mucho desde el momento en que cualquiera puede poner un blog, cualquiera puede llamarse así periodista simplemente por publicitar o publicar algo. No, el oficio del periodista empieza por una cosa muy importante, no tanto la búsqueda de la verdad, porque la verdad es individual, pero sí la capacidad de contrastar informaciones y de ponérselas al lector o al radioyente o televidente de una forma tal que se trate de manipular e influenciar lo menos posible. Yo no digo que sea posible hacerlo totalmente porque somos seres humanos, pero un buen periodista, desde mi punto de vista, se destaca por el hecho de que es capaz de presentar las distintas visiones sobre un mismo hecho de forma tal de que personas externas se puedan formar una opinión propia. Entonces,
tanto más importante definitivamente es la labor del periodista en el día de hoy, en los tiempos actuales. Sí, eso que dices lo encuentro muy interesante porque no los que crean contenido son periodistas o no todos los que crean contenido son periodistas. Lamentablemente eso tiende a crear mucha confusión porque el crear contenido no quiere decir que estás transmitiendo una información correcta, ¿no? Y hablando de información y desinformación, que es un tema bastante complejo, los líderes políticos enfrentan un dilema: cómo conectar con la sociedad. Aquí empecemos a hablar ahora de la sociedad, cómo la sociedad está, se siente actualmente bajo esta presión de información y desinformación, bajo esta confusión en términos de interpretar la realidad de lo que estamos viviendo. Hay también una gran desconfianza de la sociedad. Yo estoy dentro de eso. Cuando veo una información ya no la tomo en 100% como algo cierto hasta que no la verifique, ¿no? Por lo cual nos ha hecho ser un poco más acuciosos a la hora de buscar información correcta, veraz, y de fuentes que sean confiables, ¿no? En ocasiones es muy fácil caer en ese populismo, ¿no? En esa banalidad, como bien tú lo señalabas, del presidente Donald Trump en su discurso. ¿Está en crisis la comunicación política tradicional? ¿Crees tú que esa comunicación política que manifestaba mucha pasión, mucha entrega, con muchos deseos de poder lograr objetivos dentro de un país, crees tú que esa comunicación política tradicional está en crisis? No diría que estuviera en crisis. A ver, yo diría que la comunicación política como tal no está cambiando. Lo que cambia son instrumentos. Lo que cambia son métodos de acceder a grupos meta, son metodologías, son tácticas, etcétera. Mm, Pero la comunicación política como tal, desde mi punto de vista, es incluso más importante que nunca. O sea, estamos justamente por el descrédito que tú hablas, que sí, que existe. eh, es tanto más importante, no solamente para líderes políticos, sino también para líderes empresariales, sociales, culturales, eh, hacer que se entienda el contexto. Y si tomo, digamos, el concepto del que acabo de hablar en referencia a Trump, el contexto del framing, del enmarcar, eh, es cada vez más importante que yo haga entender la intencionalidad de mis actos. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la política, sino que viene del mundo empresarial. Imagínate que haya una empresa que esté creciendo y diga, bueno, nosotros eh, queremos iniciar actividades de responsabilidad social empresarial. Queremos, pongo por caso, no sé, fomentar la educación bilingüe en un jardín de infancia y pagamos, qué sé yo, a un educador o una educadora bilingüe que pueda llevar adelante este tema. Bueno, em, lo que antes se podía, digamos, en comillas, vender fácilmente como una actividad de responsabilidad social empresarial, etcétera, hoy en día, de entrada, ya entra dentro de un marco de descrédito. ¿Por qué lo hacen? Esto es whitewashing, greenwashing, bueno, hay 5.000 definiciones del término de deslegitimar el acto por decir, bueno, esto es publicidad barata simplemente para marketing. O sea, en el momento en que tú como empresa quieras empezar a hacer este tipo de actividades, estás prácticamente o forzado, si es que quieres que te entiendan bien, mm, a ponerlo en contexto y decir, bueno, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que quiero conseguir con eso? ¿Qué es lo qué es el objetivo? O sea, tienes que contar toda la historia, tienes que contar el marco dentro del cual está, bueno, enmarcada esta actividad específica e individual.
Y eso es algo que creo que es un gran desafío, y si hablamos de comunicación política, sí, comunicación de cualquier tipo de contenido de relevancia política o que pueda tener relevancia política, va a estar cada vez más encadenada y asociada a la necesidad de poder contar toda la historia y de poder explicar por qué yo hago lo que estoy haciendo y con qué objetivo. A nivel más general, y paso, digamos, a un nivel más abstracto, porque me interesa mucho este tema relacionándolo con el tema de las narrativas geopolíticas, etcétera. Yo hablaba antes de que tenemos de momento aún una narrativa que sigue siendo dominante, que es la narrativa occidental de la democracia liberal, Estado de Derecho, economía de mercado, etcétera, etcétera, pero bajo presión eh, y lidiando con otras narrativas que están emergiendo. Bueno, el gran desafío del liderazgo político de los estados justamente que se adscriben a esta narrativa, Europa, etcétera, es que estamos lidiando con actores que no se ajustan a reglas. O sea, parte de nuestras reglas, y lo digo porque yo me considero o me identifico con esta narrativa como un actor que lleva adelante esta narrativa de la democracia liberal occidental, parte de esa narrativa es que seamos tolerantes, que haya libertad de expresión, que haya libertad de pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual ya nos ajustamos a cierto marco valórico que nos impide, stricto sensu, a hacer fake news, a hacer propaganda, ¿no? Mientras que otros sí que lo pueden hacer. O sea que estamos luchando un poco con armas desiguales, lo cual no Ujú. quiere decir que nosotros nos adaptemos a ellos. O sea que ahora la narrativa, digamos, de occidental liberal se tenga que atener a ella, porque si no, pierde su razón de ser. Pero es, digamos, es la cuadratura del círculo, es un poco un conflicto interno inherente a lo que es la narrativa democrática liberal. Y vamos a ver cómo se desenvuelve, ¿no? Aquí cabe en sí entender un poco de qué tipo de liderazgo estamos o necesitamos en este momento, qué liderazgo narrativo se requiere en este escenario global, sobre todo entendiendo de que hay actores con características distintas, hay escenarios distintos, pero también hay situaciones a las cuales amerita un liderazgo particular, refiriéndome a liderazgo narrativo. ¿Cuál crees tú que sea ese tipo de liderazgo que se necesita, ese liderazgo narrativo que se necesita en la actualidad? Es difícil decirlo porque yo no sabría tampoco, yo no sabría definirlo, porque aquí estamos incluso desde mi punto, yo lo veo así por lo menos, en una paradoja en sí misma, en el sentido de que estamos empujando, la narrativa, digamos, eh, occidental liberal aboga porque no hayan liderazgos demasiado fuertes, eh, por liderazgos controlados democráticamente. Esa es una de los axiomas digamos, de lo que es el sistema político occidental liberal de democracias. Entonces, estamos con una paradoja en sí mismo en el sentido de que no podemos pedir que haya un liderazgo demasiado fuerte, aunque pueda ayudarnos a llevar adelante, digamos, el mensaje. Yo no tengo una respuesta unívoca a ello. Lo que creo es que es uno de los desafíos al que nos enfrentamos, en el sentido de cómo poder darle fuerza a un mensaje que necesita, sí, una voz convincente, que necesita, sí, una voz clara, que también sea capaz de transmitir un mensaje de convicción emocional, pero al mismo tiempo lo tenemos que controlar, ¿no? O sea, es complicado, no es fácil, pero por ahí Sí, va a tener que ir la cuestión.
Pero retomo la pregunta que te hice anteriormente. ¿Está en crisis la comunicación política tradicional? Escuchando un poco lo que me estabas comentando de ese liderazgo narrativo, de que es difícil hoy en día la comunicación política y no entender de que hay una problemática desde el punto de vista de un liderazgo narrativo que sea coherente con la situación actual, sino más bien hay mucha debilidad. Ahí en sí hay una crisis comunicacional. Yo diría, o sea, concuerdo contigo si es que entendemos de que hay actores que creen poder seguir siendo exitosos Ujú, utilizando las mismas tácticas, las mismas estrategias de hace 20, 30 años. Porque definitivamente, y vuelvo a decir, saco a China de la ecuación, pero todo el resto del mundo nos movemos un espacio digital en el que no hay controles. Sí, hay algoritmos, sí, hay influenciamientos, digamos, pero básicamente cualquiera puede decir lo que le dé la gana, básicamente. Eh, lo que hace que el control como tal, o sea, no exista un control del mensaje propiamente dicho. Eh, y, y esta es la nueva realidad con la que tienen que lidiar, digamos, la comunicación política. Y te doy razón en el sentido de que quien no haya entendido esta nueva realidad no va a tener éxito. Y lo que estoy viendo, por ejemplo, en el contexto de ciertos actores, específicamente Rusia, Rusia ha sido y está siendo exitosa en el momento de poder deslegitimar, por ejemplo, a la democracia liberal occidental, a la Unión Europea, etcétera, etcétera, con estrategias y tácticas, digamos, del siglo XX, con un ujú. manejo planificado, centralizado, casi militar de la comunicación, ¿no? Con los fake news, con los bots, etcétera, etcétera. Pero no es capaz hasta ahora de comunicar un mensaje propositivo, alternativo, de decir, la democracia liberal europea no funciona por X, Y, Z, que es legítimo poder decirlo. Eh, nosotros proponemos esto, alternativa. ¿Cuál es la alternativa? No, no, es incapaz, o sea, Putin es incapaz de ofrecer una alternativa atractiva mediante la comunicación política. No lo ha sido y no creo que lo sea porque está a la vista lo que es, digamos, bueno, éxitos y sobre todo fracasos del modelo, en comillas, ruso, que no está funcionando, obviamente. Sí, bueno, está claro que Rusia en ese sentido, pues la experiencia ya se cuenta de años de experiencia. Peter, ¿cómo ves tú el futuro de esta narrativa, de esta comunicación? Em, yo creo que hay que despedirse cualquiera que esté en funciones de tomar decisiones, sea en la política, en la empresa, cultura, sociedad, creo que hay que despedirse de la ilusión de poder ser el controlador absoluto de tu mensaje. Em, vas a tener que encontrar una estrategia de poder comunicarte con tu entorno y, y si quieres que sea efectivo, vas a tener que permitir que hayan otros que agreguen, que cambien, que le den, bueno, es como funciona la comunicación hoy en día en Internet. Yo posteo a alguien lo repostea, le da un comentario y ya le pone su propio granito, ¿no? Y estamos viendo, de forma, digamos, quizá un poco simplista, que a nivel geopolítico también se está dando claramente una diferenciación de modelos. Un modelo chino en el que seguimos teniendo la capacidad de controlar enteramente el mensaje,
¿Pero a qué precio? Al precio de que el mensaje siempre va a quedar dentro de las fronteras chinas. mm, O sea, en el momento de tú querer controlar tu mensaje y bajándolo otra vez a un nivel más individual, cuanto más quieras controlar el mensaje, menos impacto vas a tener. mm. Y cuanto más impacto quieras tener, más vas a tener que permitir que otros agreguen su granito de arena. Es así como se generan justamente las narrativas. Y eso explica también cómo es que hay narrativas como la que mencioné en relación al Oriente Próximo, cómo es que hay narrativas donde hay actores absolutamente desiguales y confrontados ideológicamente, pero que llevan adelante un tipo de narrativa porque les conviene a los dos y tienen más impacto conjuntamente, aunque estén completamente en desacuerdo en todo lo demás. Sí. Y, Vale. Sí. eso va a ser, digamos, el gran desafío y ser capaz de monitorear lo que está pasando para poder de alguna manera seguirlo, va a ser el gran desafío para todos los actores. Sí, bueno, espero que en algún momento salga un filtro tecnológico que nos permita clasificar un poco lo que es verdad y lo que es mentira, o información o desinformación. Peter, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti, Roberto. Gracias a todos.